La Arquidiócesis de Tijuana, a través de la Pastoral Vocacional Diocesana, presenta el programa Vocaciones, Testimonio de la Verdad. Todos somos vocacionados, todos somos promotores vocacionales, todos podemos construir la cultura vocacional. Esto es Vocaciones, Testimonio de la Verdad. Tengan confianza, marchen en paz, llenos de luz. Buenas noches. Sean bienvenidos a este programa Vocaciones Testimonio de la Verdad. Les damos de veras la más cordial bienvenida y en esta noche pues seguimos acompañándoles el Señor Francisco y un servidor, Padre Ramón Ricardo Sánchez. La semana pasada compartíamos esta gran alegría de los dos grandes santos que Dios nos ha regalado, que nos ha concedido a la Iglesia en estos inicios del siglo XXI, que pues son Papa Juan XXIII y el Papa Juan Pablo II, ¿verdad? Ahora ya santos. Y agradecemos mucho a Dios por este regalo tan grande que nos conceden las personas de ellos, que nos concedió las personas de ellos, y que pues en todo su magisterio, en toda su doctrina, su testimonio, en su caminar evangelizador y apostólico, pues realmente siguen también siempre acompañándonos y siempre también motivándonos en este caminar en la vida de fe. En esta noche les vamos a acompañar con el tema Carismas y Ministerios, en donde prácticamente compartiremos también un poquito con ustedes qué son los carismas, cómo Dios nos enriquece a través de estos regalos en la vida de la Iglesia, y también cuáles son los ministerios, ¿verdad? Y en qué forma pues los vivimos también como Iglesia, de tal manera que todos son para mayor gloria de Dios, para un mejor servicio a quienes se van adhiriendo a esta fe y quienes quieren conocer pues con más cercanía, con más profundidad a Dios. Entonces, en ese sentido, pues les invitamos a que nos puedan compartir pues sus dudas, sus inquietudes, sus sugerencias, y podamos juntos estar en este caminar pues de como Iglesia que tenemos, de estar pues siempre juntos, y que en ello pues sigamos construyendo la Iglesia que Dios nos pide, la Iglesia que Dios quiere y que además necesitamos. Entonces estamos a su disposición de que puedan compartirnos cualquier duda, cualquier sugerencia. Y para iniciar pues este programa también quisiera leer la cita de la carta a los Efesios del capítulo 4, el versículo 11 y siguientes, donde precisamente se habla de pues los diferentes carismas que hay en la vida de la Iglesia, siempre con la intención de que todos ellos sean para generar, pues les decía, la comunidad en la Iglesia y pues la Iglesia que Dios quiere, ¿verdad? Entonces haré lectura de este texto. Efesios 4, versículos del 11 al 13. Dice así: Él mismo dispuso, es decir, Jesucristo, Dios, ¿verdad?, que unos fueran apóstoles, otros profetas, otros evangelizadores, otros pastores y maestros, para la adecuada organización de los santos en las funciones del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado del hombre perfecto, a la plenitud o a la plena madurez de Cristo, ¿verdad? Entonces, esa es la intención, que todos lleguemos a ser hombres perfectos, ¿verdad? Si nos vayamos realmente asemejando cada vez más a Dios, y cada vez más estemos siendo también pues imagen de Él, y que juntos podamos seguir creciendo en la vida de fe y en el cuerpo místico de Cristo, ¿verdad? Entonces ahí está, y esta exhortación que hace San Pablo a los Efesios, ¿verdad?, es con ese sentido del llamamiento a la unidad. Después ya les hablará de la vida nueva en Cristo, ¿verdad? Y de hecho les pedirá que pues aparten todo aquello que sea negativo, para que puedan estar siempre en el caminar del Espíritu de Dios. Señor Francisco, no sé si usted gusta compartirnos algo del término carisma, qué opina de lo que hemos escuchado. Sí. y vamos compartiendo. Bueno, muy buenas noches tengan todos ustedes. Gracias por estar acompañándonos en este programa, en el que vamos a compartir brevemente lo que son carismas y magisterio de la Iglesia, un tema bastante amplio que venía comentándole en el camino del Padre Ramón, que
escudriña uno, quiere uno conocer y dice uno un poco y va uno descubriendo toda la riqueza que tiene nuestra Madre Iglesia. Entonces, algo de lo que es sumamente importante para nosotros son los carismas. Les diré, los carismas son dones ministeriales que dan una fuerza muy especial a la evangelización. También son dones espirituales especiales que el Señor nos da para edificar la comunidad, para construir la iglesia. Algunos confunden la palabra carisma con otras cosas que no son carismas, sino dones naturales. Por ejemplo, hemos oído hablar del carisma de un peluquero y el carisma de un político, carisma de un músico. Esos no son dones espirituales, son dones naturales, que se desarrollan, pero un carisma, estrictamente hablando, es un don espiritual. Si el Espíritu Santo está en nosotros desde el día de nuestro bautismo, porque somos templos vivos del Espíritu Santo, está en nosotros con todos sus dones y todos sus carismas. El día de nuestro bautismo hemos recibido el Espíritu Santo con sus 7 dones. Los 7 dones del Espíritu Santo son realmente la raíz de todos los carismas. Hablamos de 7 dones, podíamos hablar de infinidad de dones, porque el número 7 en la Biblia significa plenitud, y el día de nuestro bautismo hemos recibido, como leemos en Isaías 11, los 7 dones del Espíritu Santo son el don de sabiduría, de conocimiento, de inteligencia, el don de consejo, de fortaleza, el don de piedad y el de temor de Dios. Estos son los 7 dones que tiene todo bautizado y es un carisma, y un carisma es una manifestación exterior del Espíritu Santo. Dice San Pablo en la epístola a los Romanos, un carisma es una manifestación exterior del Espíritu Santo. Así, cualquiera de los carismas que se manifiestan en la comunidad cristiana se enraizan en uno u otro de los 7 dones del Espíritu Santo. ¿Y para qué son los carismas? San Pablo nos dice en la epístola a los Efesios, lo que nos acaba de leer en unos momentos el Padre Ramón, dice que Dios dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros para el recto ordenamiento de los santos, en orden a las funciones del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Fíjense que está claro, ¿para qué son los carismas? Para edificar el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, para construir la comunidad, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo. Pues aquí ya podemos empezar a clarificar. Todos y cada uno de nosotros tenemos dones recibidos, y ciertamente de alguna manera se manifiestan algunos de estos dones muy en particular, que en un momento dado podemos tener el don de sabiduría, en el que un poco de nuestra propia, pues no podría decir de nuestra propia inteligencia, porque pues todo lo recibimos de Dios, porque el don de inteligencia también es uno de los dones del Espíritu Santo, pero sí podemos entrar en un discernimiento, sería yo creo la palabra correcta, empezar a discernir qué es lo que Dios nos habla a través de su palabra, qué podemos nosotros aprender, de qué manera podemos ir siendo parte de ese cuerpo místico de Cristo que es la iglesia, donde cada uno de nosotros podamos trabajar, servir a la iglesia por el bien de nosotros mismos, porque hay que recordar también que al ser bautizados entramos a formar parte de la iglesia, somos hijos de Dios a través del bautismo, somos crismados, se nos unge con el santo crisma, y que si recordamos un poquito dentro de lo que es el rito de bautismo, de confirmación, se nos dice que ser crismados es ser ungidos, ser otro Cristo. Entonces esto ya nos conlleva, nos compromete en la medida que nosotros vamos creciendo, y no solo físicamente, biológicamente, sino que también implica un compromiso de ir creciendo en nuestra fe, ser realmente maduros en la fe, como aquí en lo último que les decía yo,
en lo que es el carisma, que lo voy a repetir, para edificar el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, para construir la comunidad, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo. Y ciertamente ser perfectos, pues solo Cristo, la madurez, lo vuelvo a recalcar, a la madurez de la plenitud de Cristo. Con todas nuestras limitaciones, con nuestra fragilidad humana, pues sí tenemos que hacer nuestro esfuerzo. Ya lo decía San Pablo: sean imitadores míos como yo lo soy de Cristo. El tiempo se nos acaba en este segmento y regresamos después de un corte. Hacemos una pausa. Recuerda, todos somos promotores vocacionales. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos. Koinonia Radio te invita a su gran peregrinaje a la Basílica de México. Estaremos llegando a la Ciudad de México. Visitaremos el Zócalo, el Palacio de Bellas Artes, el Museo Antropológico, pirámides de Teotihuacán, Xochimilco. Estaremos en Cholula, Puebla. Visitaremos el Zoológico de Chapultepec. Pero sobre todo, la visita a la Basílica de Guadalupe, la antigua basílica y la nueva basílica. Acompáñanos. Estará con nosotros acompañándonos el padre Israel Ángeles Gil, el padre Jeffy David, Sor Rocío Arias y su hermano Horacio Trujillo. Del 29 de julio al 4 de agosto. 6 noches, 7 días. Llámanos. Aparta tu lugar. Desde los Estados Unidos puedes llamar al 866-228-4305 y acá en Tijuana al 622-8962. Serán 6 noches, 7 días. Sé un amigo Koinonia desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar, para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonia desde casa. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Regresamos a su programa Vocaciones, Testimonio de la Verdad. Continuemos juntos propagando la cultura vocacional. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos. Continuamos con nuestro tema de hoy, que es carismas, en el que les voy a compartir un poco más sobre los mismos carismas. Dice: tanto las visiones como las locuciones pueden ser de 3 clases. Primeras, sensibles o externas, es decir, percibidas por los sentidos. Segundas, imaginarias o no percibidas por los sentidos externos, sino por la imaginación. Las terceras, puramente intelectuales, o no percibidas ni por los sentidos externos ni internos, sino recibidas directamente por la inteligencia. Las primeras son de suyo propias de los principiantes en la vida mística, quienes no saben prescindir de sus sentidos externos ni han conseguido desligarse de los efectos sensibles. Además, son las menos seguras. Las segundas corresponden a las almas más adelantadas y que han conseguido vencer a sus potencias sensitivas, pero no de forma como para no necesitar de ciertas consolaciones. Y por último, las terceras son las de las almas que han llegado a un grado de perfección grande, cuyas potencias del alma están muy purgadas y que además están en condiciones de alcanzar un conocimiento puramente espiritual. Estas últimas son las más seguras y, según los teólogos, en ellas no es posible el engaño al no percibirse por los sentidos. Todas estas gracias carismáticas podemos considerarlas como un fenómeno ordinario entre las almas que han llegado a la elevación espiritual o contemplación, a través del desarrollo de las virtudes en su corazón y desde luego por medio de la disciplina y el esfuerzo. En cambio,
En las manifestaciones que se dan en las almas que carecen de un grado de perfección espiritual, como suele ocurrir en las actuales apariciones de la Virgen, eligiendo a sus videntes de entre los simples fieles, tiene lugar preferentemente las visiones o manifestaciones sensibles por los sentidos. Lo que importa no es apegar el corazón a estos medios extraordinarios del Señor, sobre todo sabiendo despreciar lo que tienen de consuelos sensibles, ya que esto sería buscarse uno a sí mismo y olvidar de quién procede la dádiva. Pero también es cierto que no debemos resistir si Dios las ofrece, ni impedir que infunda esta gracia en nosotros si Él así lo desea. Nuestro consejo a todas las almas es que se fundan en una verdadera unión mística con su Creador, y será entonces cuando los dones del Espíritu Santo se derramen sobre toda criatura. Mas para escuchar la voz del Espíritu y entablar conversación amorosa, es preciso de mayor recogimiento y pureza de corazón por nuestra parte. Difícilmente se comprenderá la voz del cielo si estamos sumergidos en el estrépito del mundo, en lugar de buscar las cosas de Dios en el silencio y aislamiento de todo lo terreno. Incluso para las almas consagradas y las que viven trabajando por Dios, si están continuamente atareadas y sin tiempo para recogerse en oración, no llegan a captar como favores del cielo ciertos hechos que para los sencillos y pequeños son palpablemente manifestaciones de Dios. Para alcanzar la ciencia de la mística, que es en su más estricta acepción, es la misma vida cristiana llevada a su plena manifestación. Se necesita de un continuo esfuerzo en la oración. Esto les acabo de comentar como bibliografía es tomado de Luis Matute Murillo, de su libro Carismas, Don Sobrenatural. Muy bien, y pues continuando con el tema, quisiera retomar todavía una cita bíblica que es muy importante, es necesario que la tengamos en cuenta, que es el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, que ya lo había compartido el señor Francisco, pero quisiera hacer lectura completa de este texto. Solo leeré algunos versículos, y yo les invitaría que después en casa pues puedan leer todo este capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, que es muy importante que la puedan meditar, releer, porque pues ahí es donde se hace notar que todos formamos parte de un solo cuerpo, ¿verdad? Y hablan precisamente de la diversidad y la unidad de los carismas. Hay diversidad de carismas, pero un mismo espíritu. Diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios, que obra todo en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común, porque a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, en el mismo Espíritu, a otro carisma de curaciones, en el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de lenguas, a otro don de interpretarlas, pero todas estas son la obra de un mismo y único Espíritu, distribuyéndolas a cada uno en particular según su voluntad. Y ahí está lo que les hemos compartido, ¿verdad? Definitivamente, pues es un solo Señor, un solo Espíritu, un solo Dios, ¿verdad? También como lo podemos leer en la carta a los Efesios, que también lo escuchábamos en este capítulo 4. Y siempre, pues, San Pablo y pues todos los grandes santos, todos los pontífices nos recuerdan que precisamente estamos invitados a construir la iglesia de Cristo, ¿verdad? No a destruirla, a construirla. Al final compartiré algo que también el Papa actual, el Papa Francisco, en esta exhortación apostólica Evangelii Gaudium, pues nos recuerda, ¿verdad?, que es muy importante trabajar en lo que nosotros pudiéramos nombrar la pastoral de conjunto, la espiritualidad de comunión. De otra manera pudieran incluso a veces darse pues en una iglesia paralela, sí, diferentes versiones de iglesia, ¿verdad?, que finalmente pueden contraponerse en el proyecto común que Dios quiere. Y cuando sucede eso, pues ya no estamos en el caminar del Espíritu Santo, ¿verdad?, en la inspiración del Espíritu Santo y en el caminar de Dios y el proyecto de Dios. Y en ese sentido, entonces, invitarles a que pues todos, ¿verdad?, sigamos redescubriendo lo que Dios nos pide
y que juntos vayamos y sigamos construyendo la iglesia que Dios quiere. Quisiera, precisamente a propósito de eso, hacer lectura de los diferentes carismas e incluso ministerios que tenemos en nuestra arquidiócesis, que es muy rica, muy rica en carismas. Y es de un texto que es reciente, ahora con las bodas de oro de la arquidiócesis, que se llama Un fuego que no se apaga, en la península de Baja California, 1964-2014. Y se hace una remembranza de los diferentes actores religiosos, ¿verdad? Sobre todo los sacerdotes, las religiosas, vida consagrada, etcétera, ¿verdad? Entonces es de este texto, ¿verdad? Un fuego que no se apaga. Ojalá y lo puedan conseguir, vale la pena que lo tengan. Y está en puerta ya otro texto también conmemorativo de esta gran riqueza ministerial, apostólica y de carismas que hay, o carismática que hay en nuestra arquidiócesis. Voy a leer algunos porque son realmente muchos, espero leerlos todos, y aquí es donde se descubre la gran riqueza que hay en nuestra arquidiócesis, en nuestra iglesia diocesana. El primero de ellos en las comunidades religiosas masculinas es la Compañía de Jesús, que comúnmente conocemos como jesuitas. Luego los hermanos de la Sagrada Familia, los hermanos maristas de la enseñanza, el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, misioneros de San Carlos Borromeo, que comúnmente son los que se dedican a la atención de los migrantes en la casa de los migrantes, los misioneros del Espíritu Santo, que pues hicieron mucho bien y siguen haciendo mucho bien a nuestra iglesia diocesana, que durante mucho tiempo pues ellos estuvieron aquí a la orden, ¿verdad?, haciendo punta en el trabajo evangelizador. Los misioneros oblatos de María Inmaculada, que ahora pues están haciendo un gran trabajo en la zona este de la ciudad, ¿verdad?, por allá en la Morita, y la verdad es que es tremendo lo que les toca realizar, y ahí están muy animados y dando pues realmente testimonio de ese fervor apostólico, de ese amor apostólico que tienen. Luego también están los misioneros servidores de la palabra, que igual llevan un trabajo muy interesante aquí en nuestra arquidiócesis, en todo este trabajo que van haciendo de misión, o la situación de misión que se va viendo en nuestra arquidiócesis. La orden de frailes menores, bueno, pues es una de las órdenes así más antiguas también aquí en nuestra península, y que han hecho mucho bien a nuestra iglesia diocesana, y que siguen por supuesto participando de esta gran riqueza que ellos tienen desde pues el fundador, que pues a la fecha pues nuestro Papa tiene este nombre, ¿verdad?, que adquirió de Francisco, San Francisco de Asís. La Orden de la Merced, ¿verdad?, que también han hecho mucho bien, siguen haciendo mucho bien en las cárceles, ¿verdad?, y que hacen un trabajo estupendo aquí en Tijuana, y por supuesto allá en el Hongo, ¿verdad?, en esa parte del Cerezo que está ahí, pues hacen también mucho bien. Las anteriores, por supuesto, también hacen mucho bien. Los jesuitas con todo el asunto de la enseñanza en las universidades, pues, y todos los anteriores. Los padres escolapios, ¿verdad?, que es muy interesante también la labor que van haciendo en las escuelas pías aquí en la Baja California y en la California, ¿verdad? Y cómo ellos pues se van adentrando sobre todo a la niñez en sus diferentes situaciones así difíciles o de riesgo que hay, ¿verdad? Cómo los van acompañando para ese encuentro en la educación y por supuesto en el encuentro en la fe en la iglesia. Los padres misioneros de la caridad, bueno, pues ahí podemos decir muchísimo, que siguen haciendo mucho bien, y que han realmente sido una bendición muy grande para nuestra iglesia diocesana. Y el proyecto salesiano de Tijuana, bueno, pues los padres salesianos, pues que no podemos decir ahí, ¿verdad?, con el comodoro padre Chavita, y tanto bien que están haciendo en nuestra iglesia diocesana. Voy a después hacer lectura todavía de algunos, así muy brevemente. La Asociación Pública de Fieles Masculinos, los Adoradores Perpetuos del Santísimo Sacramento, Religiosos Germánicos de Guadalupe, la institución del Instituto de Hermanuta, y los Misioneros de Jesús y de María, además de los Legionarios de Cristo, que todos sigan aportando el carisma que Dios les ha dado y todos los dones que tienen a esta iglesia diocesana. Los invitamos a que continúen con nosotros. Al regreso vamos a seguir nombrando, pero en las comunidades o las congregaciones religiosas femeninas. Vamos a un corte y continuamos. Hacemos una pausa. Recuerda, todos somos promotores vocacionales. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen.
Desde el comienzo del tiempo, el hombre ha estado fascinado por la abeja, que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios. La miel más pura es la natural, a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene, pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura. Miel silvestre, 100% natural. De venta en Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Para uso gastronómico, terapéutico, energético, cicatrizante, resfríos, tos, dolores intensos de garganta, etc. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. MoriPlus, del árbol de la moringa. Salud para tu cuerpo y mente. 100% natural y 100% orgánico. El árbol de la moringa, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, contiene una enorme lista de propiedades nutritivas y curativas: antiinflamatorio, analgésico, antiasmático, antianemia, activador del metabolismo, purificador, protector del hígado, antihipertensivo, promueve el crecimiento del pelo, hidrata, moviliza los líquidos del cuerpo, fortalece músculos y huesos, además de mejorar la alerta mental, la memoria y la capacidad de aprendizaje. MoriPlus, de venta en Koinonia Radio. Infórmate al 622-8962. MoriPlus, del árbol de la moringa. Salud para tu cuerpo y mente. La línea telefónica está a tu disposición. 622-8962 en Tijuana, 866-228-4305 en Estados Unidos, 01800-788-7606 para el resto del país. Marca y haz tus comentarios. Regresamos a su programa Vocaciones, Testimonio de la Verdad. Continuemos juntos propagando la cultura vocacional. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Pero continuamos con el programa Vocaciones, Testimonio de la Verdad. En esta noche estamos tratando el tema de carismas y ministerios. Y bueno, ya les compartíamos un poco en el segmento anterior los carismas y ministerios, sobre todo carismas en la rama masculina. Ahora voy a hacer mención de las comunidades femeninas en los diferentes carismas que hay, que es una gran riqueza para nuestra iglesia diocesana. Y lo estamos tomando de este texto, ¿verdad? Que es un texto conmemorativo, ahora con los 50 años de aniversario de la arquidiócesis. Un fuego que no se apaga en la península de la Baja California, 1964-2014. Y está a la puerta otro texto también muy, muy interesante, conmemorativo, mucho más extenso que este. Les voy a hacer mención de las diferentes comunidades religiosas que hay y las sociedades de vida apostólica que también tenemos en nuestra arquidiócesis. Y la primera de ellas en las comunidades femeninas es las Carmelitas del Sagrado Corazón de Jesús, Carmelitas Misioneras de Santa Teresa, Discípulas de Jesús, Dominicas de la Doctrina Cristiana, Esclavas de la Inmaculada Niña, Esclavas del Divino Corazón, Evangelizadoras Eucarísticas de los Pobres, Franciscanas de la Inmaculada Concepción, Hermanas de San José, Hermanas del Corazón de Jesús Sacramentado, Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús de México, Hermanas del Sagrado Corazón y de los Pobres, Hermanas Misioneras de Santa Ana, Hijas de María, religiosas de las Escuelas Pías, Hijas del Espíritu Santo, Mercedarias del Santísimo Sacramento, Misioneras de Jesús Hostia, Misioneras de la Caridad, que pues todas ellas han hecho mucho bien a la vida de la iglesia, bastante, ¿verdad? Misioneras de San Carlos Borromeo, las Calabrinianas, Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús de Jalapa, también hacen mucho bien a nuestra arquidiócesis, Misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada, Misioneras del Santísimo Salvador y Santa Brígida, que Dios les ha concedido muchas vocaciones, ¿verdad? Es una bendición para nuestra iglesia diocesana también. Misioneras franciscanas de Nuestra Señora de la Paz, que también han hecho mucho bien. Misioneras franciscanas de Nuestra Señora de la Paz en cuanto a educación, porque hay unas que están en educación, otras en catequesis y evangelización. Y también pues hay unas de la misma rama que tienen solo la parroquia, ¿verdad? Luego también están las misioneras guadalupanas del Espíritu Santo,
que también se dedican a la catequesis y la evangelización, y las misioneras hijas purísimas de la Purísima Virgen María, misioneras marianas, que están también en la educación, misioneras servidoras de la palabra, que ya también lo compartimos, a Oblates de Santa Marta, que pues tienen un servicio muy importante en el seminario diocesano, y que hacen mucho bien también ahí a nuestra casa de formación sacerdotal. La Pía Sociedad de las Hijas de San Pablo, se dedican a los medios de comunicación, y que bueno, pues también en ese rubro hacen mucho bien, ¿verdad? También a nuestra iglesia diocesana, con toda la proyección pues que hay en la evangelización a través de los medios de comunicación. Religiosas de Nuestra Señora de la Caridad, las seudistas, que también ayudan mucho, ¿verdad? Sobre todo a las niñas y adolescentes que son abandonadas, que tienen muchas problemáticas en sus hogares, y pues ellas les dan también un hogar muy digno, muy propio. Religiosas del Verbo Encarnado, están en apostolado de la parroquia. Religiosas franciscanas misioneras del Sagrado Corazón, que también están en la parroquia, en la educación. Religiosas franciscanas de Nuestra Señora del Refugio, también están en la educación. Las siervas de la 11ª hora de San Juan Eudes, que también pues tienen ahí la casa de formación y van trabajando en esto, ¿no? Y siervas de Santa Margarita María y de los pobres, que se dedican a la promoción de la salud. También tienen asilo de ancianos. Y las siervas del Señor de la Misericordia, que están también en cuestión de la educación. Los monasterios de la vida contemplativa, ¿verdad? Están las adoratrices perpetuas del Santísimo Sacramento, que hacen mucho bien, demasiado, a nuestra arquidiócesis. Las clarisas capuchinas, pues también, ¿verdad? Que si bien son contemplativas, pero bueno, pues son personas que tienen una vida así con mucho testimonio, con mucha vida activa, en el sentido de que con su testimonio realmente atraen a muchas jovencitas también a su vida de oración. Las dinámicas dominicas de Nuestra Señora de la Asunción, el Instituto Secular de las Adoratrices Eucarísticas, misioneras de la caridad contemplativas, que también hacen mucho bien, y de veras es una comunidad muy bendecida también. También el orden de la Orden del Santísimo Salvador y Santa Brígida, que les decía, pues tienen muchas vocaciones, que es realmente un regalo que Dios nos ha dado a nuestra arquidiócesis, ¿verdad? Las religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús, que también trabajan mucho y pues con su vida de oración nos ayudan mucho a nuestra arquidiócesis. Y hay la Asociación Pública de Fieles Femeninas, ¿verdad? Adoratrices de Dios Padre, Reparador de su Amor, y María Santísima. También el Instituto de Almanutá, Misioneras de Jesús de María, Misioneras de la Cruz, Religiosas Ecuménicas de Guadalupe, que bueno, pues aquí también hacen mucho bien y siguen apoyando mucho en diferentes ministerios o en diferentes servicios apostólicos, ¿verdad? Y las Samaritanas de Jesús y María de Guadalupe, siervas de la 11ª hora de San Juan Eudes, que ya lo habíamos compartido, y las Trinitarias de María, que bueno, pues muchos de ustedes conocen, y que ir allí a su monasterio pues realmente es que entrar en un oasis ahí, ¿verdad? En medio del desierto prácticamente lo pudiéramos ubicar. Pues de manera general estas son las congregaciones o los diferentes carismas que hay en nuestra arquidiócesis. Ahora quisiera que pudiéramos entrar al tema de ministerios, ¿verdad? Es un tema amplio y vamos a tratarlo un poco en este segundo momento, a reserva de que el señor Francisco nos quiera compartir algo más en cuanto a los carismas. ¿Alguna? Sí, bueno, padre, ahorita que estaba comentándonos toda la gama que hay de comunidades religiosas en las que se dice que refiriéndose uno a la contemplación, hay un documento en la iglesia donde dice que lo mencionará como un carisma especial lo que es la parte contemplativa. Nos dice que los que son llamados a la vida específicamente contemplativa son reconocidos como uno de los tesoros más valiosos de la iglesia. Gracias a un carisma especial han elegido la mejor parte, esto es, la de la oración, el silencio, la contemplación, el amor exclusivo de Dios y la dedicación total a su servicio. Entonces, ciertamente al final puede decir uno que las congregaciones religiosas, las femeninas, pues son Martas, son Marías. No puede uno decir que nada más por la experiencia que tengo conocer algunas comunidades religiosas, aún las contemplativas tienen su momento de
de acción. Y igual las de acción tienen sus momentos contemplativos. Con esto concluyo carismas, pero ahora me gustaría comentarles lo que son los ministerios o servicios en la iglesia. Empezaríamos por ¿qué son los laicos o seglares? Los laicos o seglares son los cristianos que no son monjes, ni monjas, ni sacerdotes, ni diáconos, ni obispos, ni religiosos, frailes o hermanos pertenecientes a una congregación religiosa. La palabra laico viene del griego laos, que significa pueblo. Si tú eres un cristiano o cristiana que no entras en ninguno de los estados anteriores, entonces eres un laico o un seglar. La misión de los laicos en el mundo es la de dar testimonio de santidad y en su vida diaria impregnar de espíritu cristiano los ambientes, como puede ser el trabajo, la familia, la sociedad, el estar cuando sale uno de compras, al cine, donde quiera que uno se mueva, donde esté la presencia del laico, allí es donde cada uno de nosotros tenemos que dar ese testimonio de santidad y que no se interprete literalmente como santo, que tiene su importancia, ¿no? Pero ya se nos decía, yo con todas mis fragilidades, mis defectos, mi condición pecadora, pues aún con todo eso tenemos que dar ese testimonio de santidad, donde vamos esforzándonos día con día. O sea, estamos trabajando en un proceso de conversión, que ese no termina hasta que el Señor nos llame a su presencia. Continúo. ¿Qué son los clérigos? Son los varones que han recibido el sacramento del orden sacerdotal en alguno de sus 3 grados, diácono y diácono permanente, sacerdote u obispo. ¿Qué es un diácono? La palabra diácono viene del griego y significa servidor. No son sacerdotes, pero pueden realizar algunos ministerios como casar, bautizar, enterrar, etc. Puede hacer lo mismo que un sacerdote, menos celebrar la misa, confesar y administrar el sacramento de la unción de los enfermos. Para llegar a ser ordenado sacerdote, primero tiene que ser ordenado como diácono y ejercer como tal un tiempo determinado. Los diáconos y los diáconos permanentes son ordenados por el obispo. Aquí voy a hacer lo que son la diferencia de un diácono permanente o un diácono transitorio. Pues el diácono transitorio son los jóvenes seminaristas que una vez que concluyen la teología, el obispo los ordena diáconos y son transitorios porque están en ese proceso, vivir su diaconía para después entrar en el orden del presbiterio. Ahora les comento qué son los diáconos permanentes. Lo mismo que lo anterior, pero con la diferencia que un diácono permanente puede ser también un hombre casado e incluso con hijos. Los candidatos al diaconado permanente que no están casados asumen la obligación de mantener el celibato. Los ordena el obispo. Los diáconos permanentes no serán ordenados sacerdotes, de ahí que son diáconos permanentes. El tiempo se nos termina en este tercer segmento. Para el siguiente inicio de nuestro último segmento les comentaré qué es un presbítero, qué es un obispo y qué es un monseñor, qué es un papa. Regresamos después de un corte. Hacemos una pausa. Recuerda, todos somos promotores vocacionales. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide, recibe. Una llamada constante de Jesús a la oración. Únete a nuestra red de oración Koinonía, ofreciendo tus oraciones diarias a favor de la radio de la Arquidiócesis. Gracias por tu oración.
Estimados amigos en Cristo, en la nueva Catedral de Tijuana, de la zona Río, te ofrecemos un espacio para que preveas el futuro de tus seres queridos, adquiriendo una cripta en la zona del mausoleo de la Catedral. Creo que es justo que no le dejemos cargas económicas a nuestros seres más cercanos, porque en los momentos más difíciles de nuestra vida es bueno tener una mano siempre amiga que te comprenda y además te ayude. Estamos para servirte en las oficinas de la nueva Catedral, enfrente del Palacio Municipal. Te espero. Yo soy el Padre Jorge Chegoyen y que Dios te bendiga. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Regresamos a su programa Vocaciones, Testimonio de la Verdad. Continuemos juntos propagando la cultura vocacional. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos. Regresamos, hermanos, a su programa Vocaciones, Testimonio de la Verdad, donde su servidor Francisco Gracia les está compartiendo lo que son los ministerios de la iglesia o servicios. Continuamos. ¿Qué es un presbítero? La palabra presbítero viene del griego y significa anciano. Un presbítero es un sacerdote. El ministerio del sacerdote es celebrar la Eucaristía, la penitencia y el anuncio de la palabra o predicación. A los sacerdotes los ordena el obispo. ¿Qué es un obispo? La palabra obispo viene del griego y significa vigilante. Un obispo es un sucesor de los apóstoles. Es el guía y animador de una iglesia particular, una diócesis. Nuestro obispo, don Rafael Romo Muñoz. Con la ayuda de los sacerdotes y los diáconos, también se le llama el ordinario del lugar, o sea, el que lleva el gobierno ordinario de una diócesis. Los obispos los nombra el Papa. ¿Qué es un monseñor? El título de monseñor es un título honorífico sin cargo que se le da a un sacerdote diocesano como reconocimiento de determinados servicios a la iglesia. ¿Qué es un arzobispo? Un arzobispo es un título honorífico. Un arzobispo es un obispo que está al frente de una diócesis de la cual dependen otras diócesis. ¿Qué es un cardenal? Un cardenal es un título honorífico. Algunos obispos son nombrados cardenales. La función de los cardenales son 3. Elección de modo colegial del Papa, aconsejar al Papa en las cuestiones más importantes de la Iglesia Universal y ayudar al Papa en el gobierno de la Iglesia. ¿Quién es el Papa? La palabra Papa viene del griego papás, luego papas, del latín papá, Papa. Al principio era el diminutivo cariñoso con que un niño llamaba a su padre. En los primeros siglos este apelativo se aplicó a todos los sacerdotes y obispos. Hacia finales del siglo IV se convirtió en el título específico del obispo de Roma y en el siglo VIII se consolidó como su título exclusivo. Comienza a aparecer también la expresión sumo pontífice. El concepto de vicario de Cristo pertenece al siglo XIII. El Papa tiene el poder supremo de la Iglesia y es su pastor por el encargo recibido por el Señor, entregado a San Pedro. Es el sucesor de San Pedro. Muy bien, pues continuando con el tema, ya lo compartíamos ahora en el intermedio de esta gran riqueza que tenemos en la iglesia, en nuestra iglesia, y de veras a veces pues uno desconoce tantas cuestiones y realmente es muy muy rica nuestra iglesia, y a veces quizá por falta de información y por falta de formación también nos quedamos con una visión muy reducida de lo que es la iglesia, y pues a veces en eso estamos ahí dando vueltas, ¿verdad? Así como satélites, y no a veces nos adentramos más hacia pues darnos como se dice, un clavado, ¿verdad? En toda la grandeza que hay en la vida de la iglesia y la gran riqueza que hay en la vida de la iglesia. Quisiera continuar con este tema de los ministerios, y ya lo decía el señor Francisco, de cómo realmente los ministerios pues son participar de la diaconía que Jesús nos ofrece, ¿verdad? De tal manera que todo ministerio pues siempre será para ejercer este servicio fraternal y de entrega
en nombre de Dios hacia la iglesia y poder realmente ir creciendo juntos con este espíritu filial de ser hijos únicos en el Hijo, ¿verdad? Y en Él pues seguir construyendo el proyecto del reino que nos ofrece. Quisiera compartir algo muy brevemente de este pensamiento de Dionisio Borovio, el cual participó en un encuentro, en un congreso en la Universidad Pontificia de México. Y bueno, este texto lo editó el padre Francisco Merlos Arroyo, ¿verdad? Se llama Iglesia, Comunidad y Ministerios, lo pueden ver ahí en su pantalla, que realmente está muy interesante. Son las diferentes ponencias que se dieron, y pues Dionisio Borovio, pues doctor en teología litúrgica, y bueno, pues realmente es uno de los grandes promotores de los ministerios y que va en punta en esto. Entonces dice que siempre es muy importante podamos ver a la iglesia de manera ministerial, ¿verdad? Una iglesia ministerial, rica en ministerios, y que a través de sus ministerios también pues se sigue construyendo, ¿verdad? El tema que él aborda es planteamientos actuales en torno a la eclesiología de los ministerios, muy, muy interesante, ¿verdad? Entonces él nos recuerda eso, ¿verdad? Tengamos muy, muy en cuenta que tenemos que trabajar por una iglesia ministerial, y en ella, bueno, pues ir construyendo la iglesia que Cristo nos ofrece, que él mismo nos pide y que nos da, ¿verdad? De tal manera que desde el Nuevo Testamento a los inicios de la iglesia, pues realmente se veía la iglesia en su totalidad, no como hoy día a veces hay quienes de manera fragmentada la quieren ubicar, ¿verdad? Entonces, de manera así ontológica y teológicamente, la iglesia es una comunidad, ¿verdad? Y en ello pues tenemos que ubicar realmente pues lo que adecuadamente debemos de ver en ella. De tal manera que para que sea una comunidad eclesial debe tener muy, muy en cuenta esa tensión entre lo humano y lo divino, entre una confesión de una misma fe cristiana y eclesial, también la aceptación de la misión apostólica, como ya lo compartía el señor Francisco, y la realización de la misión, ¿verdad?, de Cristo. Y bueno, en ello pues a través del ministerio, del servicio de la palabra, la martiría, el servicio al culto, a la liturgia y el servicio a la caridad, que es precisamente la diaconía. Y bueno, en ello pues seguir generando juntos la iglesia que Dios nos pide. Luego yo quisiera aquí ubicar rápidamente, el tiempo que nos resta, que prácticamente el origen principal de todo ministerio es primeramente en Cristo y en el Espíritu Santo, ¿verdad? De ellos dependen y proceden todos los ministerios y carismas, y bueno, después para bien de la comunidad, ¿verdad? Porque a veces hay comunidades que se creen identificar ellas mismas hacia adentro, ¿verdad?, como que ellas son las que generan los ministerios, y a través de ello pues se quieren edificar y se olvidan de la acción del Espíritu Santo y de la presencia de Jesucristo vivo y resucitado. Entonces todo ministerio debe entenderse desde la comunidad y para el servicio de la comunidad, pero en esa sintonía, en esa situación escatológica, como decimos, ¿verdad? Y de tal manera que en ese ya, pero todavía no, de construir la iglesia que Cristo quiere y que Cristo nos ofrece. Luego, también ubicar aquí de manera muy breve, les decía, la cuestión de que los ministerios y los carismas, como ya lo escuchábamos, son dones dados por Dios en Cristo y en el Espíritu Santo. Y en ello también ubicar esto, que en la actualidad pues se ha realmente intensificado el estudio, la promoción de los ministerios, ¿verdad? Y de hecho quizá la siguiente semana retomemos este tema, porque es un tema muy amplio. Ya lo compartió el señor Francisco, se habla de los ministerios ordenados y no ordenados, de aquellos que están al servicio intra y ad extra de la iglesia, también algunos ministerios que son de gobierno, otros son de corrección, de reconciliación, de comunión, de animación, etcétera, ¿verdad? Como lo escuchamos al inicio con estas lecturas del capítulo 12 de la primera carta a los Corintios y el capítulo 4 de la carta a los Efesios. Y bueno, siempre es importante que nosotros trabajemos mucho en descubrir los ministerios que hay en nuestras vidas de comunidad, ¿verdad? En las comunidades parroquiales, en las comunidades en las que nosotros tengamos a bien pues participar y realizarnos también. Y quisiera que juntos después pudiéramos también retomar este texto que se llama Ministerios Laicales y Ministerios Ordenados,
de Monseñor Tomasito Guzmán, ¿verdad? Muy conocido por nosotros, que fue muy prolífico aquí en nuestra arquidiócesis, que realmente dio mucho a nuestra arquidiócesis, y Monseñor Tomás Guzmán Zamudio, y que a la iglesia en México también ayudó mucho. Fue de los grandes que fueron aportando y apostando y apoyando pues a los ministerios laicales, ¿verdad? Y él dice que el ministerio, bueno, pues se entiende como un servicio. También en el griego pues podemos ubicar que es como el diácono, el ministro, servidor, y realmente pues son servicios importantes que se pueden ser estables o temporales también al servicio a favor de la iglesia. Y en ello entonces quisiera ubicar solo algunas cosas así, de manera muy sintética, porque ya se nos termina nuestro tiempo. Y quizá esto lo vamos a retomar la siguiente semana, un tema muy amplio, muy interesante. Solo para concluir, quisiera ubicar y invitarles a que puedan leer en los números 94 y siguientes de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, donde precisamente el Papa nos hace esta llamada de atención, nos pone en alerta de evitar esa mundanidad espiritual, ¿verdad? Que hoy día pues está muy galopante, ¿verdad? El número 94 dice que hoy día se habla de dos maneras de esta mundanidad espiritual, ¿verdad? El gnosticismo, que es una fe encerrada en el subjetivismo, ¿verdad? Si bien se tienen algunos conocimientos, tienen razonamientos, pero realmente no van hacia la misión, no lo hacen algo más participativo, ¿verdad? Basta con que tengan un razonamiento de la fe y ya está ahí. Y la otra es el neopelagianismo autorreferencial, ¿verdad? Que realmente hay quienes creen que con sus propias fuerzas, sus propias actividades, pues se puede lograr todo, y se olvidan de la gran presencia de Dios y del Espíritu Santo. Lo vamos a retomar la siguiente semana, es un tema muy amplio y muy bonito, y retomaremos también estos números. Les invito a que lo sigan leyendo. Agradecemos mucho su presencia, su participación, y estamos en espera de que nos den sugerencias, de que nos den también pistas, pues hay líneas de trabajo. Agradezco mucho al señor Francisco, y mandamos saludos a quienes esta noche estuvieron también comunicados con nosotros, ¿verdad? A todas las personas que estuvieron en vía Face por esta comunicación, y pues pedimos mucho por nuestra iglesia arquidiocesana que Dios nos conceda una iglesia cada vez más rica en ministerios y carismas. Señor Francisco, si gusta decirnos algo. Sí, padre, pues muchas gracias a todos los que nos han acompañado, y algo que también ya lo debemos de tomar como un mandato de Cristo, porque realmente así lo ha sido, el de pedir al dueño de la mies que envíe operarios a sus campos. Requerimos de mucha oración para que suscite en los jóvenes una respuesta al llamado que Dios hace a tantos jóvenes. Les pido, por favor, hacer oración por las vocaciones. Buenas noches. Buenas noches. Dios les bendiga mucho. Dios te ha llamado para algo grande. Sé promotor vocacional. Los esperamos en la siguiente emisión. Dios te ha llamado para algo grande. Recuerda, sé promotor vocacional. Tengan confianza.